Yes, we still have our masks on, but yeah, good to be here. Yeah, let's worship and celebrate. If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, welcome to church, everyone. Welcome here at Saddleback Church Berlin. I'm so happy that you're with us. I'm so happy that you're watching us online right now. Before we continue to worship and before we watch the sermon, I wanted to pray for our new government that was, installed in a thing on Wednesday. And most of you know that probably the most important politicians in that government are not Christians. They left out in their oaths the "So help me God," which for me makes it even more important that we pray for them, because we know that they don't get up in the morning
and pray to God. And we know the Bible is clear about that, actually in 1 Timothy chapter 2, that we should pray for our leaders because their decisions affect all of us, each and every one of us. And so we want to do this right now. Heavenly Father, we come before you today praying for our new government, praying for the new federal government of Germany, for our new chancellor, for all of the people in this government. We know that most of them are not Christian. Most of them not seek your guidance and your wisdom for their decisions. And so we want to pray that you bless this government and that you bring good out of this government for all of us. We know that there are challenges ahead of us, challenges for this government to solve, not just the pandemic, but a lot of other things like climate change and getting us back running after this pandemic, especially the economy. And so we want to pray for this government that you guide them, that you give them wisdom and knowledge, and that you give them counselors as well to help them to serve all of us here in Germany in a good manner. And so we pray all of this in your name, Jesus. Amen. Let's continue to worship. Stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that you're never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, and you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all
still as you call me, deeper still into love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Let's sing together, just the voices. You're a good, good Father. Feel it with your heart. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. One more time. Good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are the Word at the beginning. While with God the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Let's sing together, church. Death could not hold him. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the bounds of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal.
Thank you so much for this worship. Hello again, my name is Pastor Tony, and I'm so happy that you're with us. I'm so happy that you're watching us online. And before we get into the sermon, I want to, in the past weeks, I talked about the values of our church, and we are now at our final value, at the K in Saddleback, that stands for Kids and Family Focused. Now, what does it mean? We want to be a church that is family-friendly, that is kids-friendly, where kids love to go. And we usually offer 2 different kids services every morning, which right now are happening online because of the COVID situation. So there was already a kids service for elementary kids and a kids service for early childhood kids, I think at 10 o'clock and, at 9:15 and at 10 o'clock. And we hope that next year, when the COVID cases numbers go down again, we can offer these live again. And so if you like to join our children's ministry, there is a lot to do. You can fill out a connection card either here or online and let us know about that. Kids and family focused also means that even though we don't have a kids service right here or while we do our services, we do have a family or a parent and kids area over there, and we want to make it a great experience when you come to our church. And I know that yesterday we had a kids crafts party online, and I heard good things about that. And so I want to say thank you to all of our volunteers who got involved in that, who sent packages to all of the kids with a lot of crafts material and so on. It's a great thing to serve in this ministry. Another announcement that I want to give you is our plans for this Christmas, because we are going to have a Christmas Eve service on December 24th, and this is probably the most popular service in Germany. I grew up in Eastern Germany in a family that was non-Christian, and we went to church on Christmas Eve because it kind of felt this is what you do on Christmas Eve. You go to church, you watch the nativity play, you listen to the pastor. That was the only time we went to church in my childhood. And so this is a great opportunity to invite your friends, neighbors, co-workers, and so on to come to church, because this is the most likely time they're going to come to church. And we actually have little postcards on your seats. There is already a stamp on it, so you only need to fill it out and send some greetings to people that you know, to family members, to friends. Just send it to them. Send some greetings for Christmas, and we hope that you can share a little bit of the Christmas blessing, a little bit of what light of the world means to us, what Jesus means to us with this postcard as well. And now I'm happy that we are going to watch a sermon by Lee Strobel called The Case for Christmas. I don't know if you know Lee Strobel. He used to be a journalist. He will talk about that as well. And he wrote a book about the case for Christ because he didn't believe in Christ, and he started to check out what does it mean, who is Jesus, what did he do, and all of the things. And he wanted to actually prove Christianity wrong, and he ended up becoming a Christian because of that. And he has a new book out called The Case for Christmas, and this is what he's going to talk to us today. And so let's enjoy this sermon. Es genial estar de vuelta. Los amo. Adoro este lugar. Adoro a Rick y a su equipo y a todos quienes son parte de esta iglesia. Es grandioso y adoro lo nuevo que han hecho. Luce excelente. La Navidad ya está cerca y pensé en hablar sobre el caso de la Navidad. Y quiero hablarles de algo que me pasó en la víspera de Navidad del año 1974. Era un joven reportero en el Chicago Tribune
Tribune, era víspera de Navidad, estaba en la redacción en el cuarto piso en la Torre Tribune, en la avenida Michigan, en Chicago, y era un día lento, nada pasaba, así que me senté frente a mi escritorio y mi mente empezó a divagar. Incluso siendo ateo en ese entonces, no podía dejar de pensar en una familia cristiana que había encontrado un mes antes. Había trabajado en una serie sobre pobres de Chicago y así conocí a la abuela de 60 años llamada Perfecta Delgado y las dos nietas que ella criaba, Lydia y Jenny. Entré a su apartamento en el oeste de Chicago. Nunca en mi vida había visto un hogar tan vacío de posesiones como el de esta familia. No había nada en aquel apartamento de 2 cuartos. No habitaciones, solo 2 cuartos. Me refiero a que no había muebles, electrodomésticos, nada de comida, ni cuadros en las paredes, nada de alfombra, abrigos, nada en el closet. Estaba absolutamente vacío, excepto por una vieja mesa en la cocina y una taza de arroz. La pequeña Lydia, de 11 años, y su hermana Jenny, que tenía 13, tenían que caminar varios kilómetros a la escuela y ya saben los fríos que son los inviernos en Chicago. Tenían un vestido de manga corta cada una y entre las dos un delgado suéter de color gris. Así que Lydia usaba el suéter la mitad del camino hacia la escuela mientras su hermana tiritaba junto a ella. Luego se lo quitaba y se lo daba a su hermana, que lo usaba el resto del camino mientras Lydia tiritaba hasta llegar a la escuela. Es decir, nunca vi una familia con tan pocas posesiones. Pero lo que en particular me intrigaba era que a pesar de la terrible artritis que afectaba a Perfecta y a pesar de su pobreza, hablaban con gran convicción de su fe en Jesucristo. Es decir, Perfecta estaba convencida de que no las había abandonado. Nunca sentí desesperanza en su hogar o lástima en su hogar. En su lugar se percibía un sentimiento de esperanza, amor y paz. Así que escribí un artículo sobre esta familia y seguí como ciego mi camino. Bueno, era víspera de Navidad y pensé, ¿sabes qué? No puedo sacarlas de mi cabeza, tal vez debería volver y visitarlas en Navidad. Me subí al auto y conduje hasta la calle Homer en el lado oeste de Chicago. Toqué a la puerta y Lydia abrió y lo que vi dentro me hizo enloquecer totalmente. Los lectores de mi artículo en el Tribune habían respondido enviándole todo tipo de cosas. Era como un centro comercial su apartamento. Había muebles, cuadros en las paredes, alfombras, un gran árbol de Navidad con muchos obsequios, muchos regalos debajo. La cocina estaba atiborrada de comida y tenían electrodomésticos por todos lados. Abrieron la puerta del closet y estaba lleno de abrigos y bufandas y guantes. En el banco tenían miles de dólares que la gente les había enviado. Pero lo que realmente me sorprendió cuando entré es que las había interrumpido en lo que hacían. Perfecta y sus nietas estaban empacando muchas de las posesiones que habían recibido y querían regalarlas. Es decir, era su nueva riqueza y la estaban empacando para regalarla. Así que le pregunté a Perfecta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué empacan sus cosas para regalarlas? Y ella respondió en un inglés malo, dijo, bueno, nuestros vecinos las necesitan. No podemos tener mucho y ellos no tener nada. Es lo que Jesús querría que hiciéramos. Me quedé sorprendido con eso. Yo era ateo, entonces yo habría acumulado cosas, las habría vendido y ganado dinero con ellas o algo así. Así que le pregunté a Perfecta, ¿qué opinas de la generosidad de los lectores del diario que enviaron tantas cosas? Y ella dijo, oh, es grandioso, esto es increíble, no hicimos nada para merecerlo, es un regalo de Dios. Y me dijo, Lee, no es el mayor regalo de Dios, eso lo celebraremos mañana. Su regalo es Jesús. Para ella el niño en el pesebre era el regalo que significaba todo. Y en ese momento algo dentro de mí, incluso como ateo, quiso conocer desesperadamente a Jesús porque lo había visto en Perfecta y Lydia y Jenny. Sentía paz a pesar de su pobreza, mientras yo sentía ansiedad en mi abundancia. Conocían la dicha de la generosidad, mientras yo solo conocía la soledad de la ambición.
Ellas miraban al cielo por esperanza, y yo solo me veía a mí. Ellas experimentaban la maravilla de lo espiritual, pero yo estaba atado al vacío de lo material. Y algo dentro de mí comenzó a añorar lo que ellas tenían. O tal vez más exactamente, algo dentro de mí comenzó a añorar a aquel que había cambiado sus vidas. Aún así había desconfiado de estos sentimientos positivos. Aún así digo, soy periodista, estudié periodismo y leyes, así que tiendo a lidiar con hechos y evidencia y datos y lógica. Y en aquel tiempo, como ateo, creía que no, ya saben, no solo Santa Claus era una fábula y un mito, también la historia de la Navidad de Jesús y su llegada al mundo, que estaba basada en deseos e ilusiones. Eso era lo que pensaba. Fue hasta varios años después cuando recibí una señal de aquella famosa historia de Navidad en el Evangelio de Lucas, donde hace 2000 años los ángeles se le aparecieron a unos pastores en el campo y les anunciaron que el Salvador, el Mesías, el Señor, había nacido en Belén. Y Lucas 2, versículo 15 a 16 dice que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que se fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Ahora, lo que me intrigaba al respecto era cómo reaccionaron los pastores a esta increíble experiencia de la anunciación de los ángeles. No los consideraron automáticamente como un engaño, no los rechazaron por parecer una alucinación. En su lugar, ¿qué hicieron? Decidieron investigar, decidieron llegar hasta el fondo por su cuenta, investigarlo por su cuenta, así que fueron a Belén para determinar todos los hechos. Y lo que me gusta es que lo que hago como periodista, investigo los hechos e intento separarlos, la realidad de la ficción. Así que, impulsado por la conversión de mi esposa agnóstica a la cristiandad y aún intrigado por este recuerdo de los Delgado, decidí seguir el ejemplo de los pastores y llegar al fondo del asunto más crucial en la historia. ¿Quién estaba en el pesebre aquella mañana de la primera Navidad? ¿Quién estaba en ese pesebre? Lo primero que cuestioné fue, ¿este Jesús creció y afirmó ser Dios? ¿Afirmó ser Dios? Y al investigar en los registros históricos, al investigar en los evangelios, desde el primer escrito, el Evangelio de Marcos, hasta el último, el Evangelio de Juan, Jesús ni de manera directa o indirecta, implícita o explícita, hizo declaraciones mesiánicas exageradas y divinas sobre sí mismo. Dijo ser el Hijo de Dios. De hecho, en Juan 10, versículo 30, aparece diciendo lo siguiente: el Padre y yo somos uno. La palabra uno en griego no es minúscula, es neutra. ¿Por qué es importante? Porque significa que Jesús no decía el Padre y yo somos la misma persona. Él decía el Padre y yo somos la misma cosa. Somos uno en la naturaleza, uno en esencia. ¿Y cómo entendió la audiencia lo que decía? Tomaron piedras para matarlo porque decían, tú solo eres un hombre y estás afirmando ser Dios. Así que Jesús afirmó ser Dios. Digo, no hay duda de ello. Él dijo que era el Dios encarnado. El teólogo británico John Stott lo dijo así. Dijo, Jesús dejó claro con sus palabras que conocerlo era conocer a Dios. Verlo era ver a Dios. Creer en Él era creer en Dios. Recibirlo era recibir a Dios. Rechazarlo era rechazar a Dios. Y honrarlo era honrar a Dios. Así que Jesús afirmó ser Dios, sí. Pero eso nos lleva a la segunda cuestión. ¿Demostró Jesús ser Dios? ¿Probó que era Dios? Porque después de todo, nadie puede afirmar ser Dios. Y yo podría decir que soy Dios. Rick podría, bueno, tal vez no Rick. Cualquiera. Cualquiera podría decir que es Dios. Pero Jesús respaldó esa afirmación. Hizo algo para establecer que no solo era una aseveración, sino que reflejaba lo que era en realidad. Así que investigué sus credenciales divinas y lo primero fueron sus milagros. Sus milagros. Jesús dijo en Juan 10, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que los milagros serían una fuerte confirmación de su identidad. De hecho, cientos de años antes de que Jesús naciera, en aquella mañana de Pascua, en aquella mañana de Navidad, Isaías dijo que los milagros serían la manera en que el Mesías se autenticaría ante otros.
Jesús realizó muchos milagros a plena luz del día, a menudo frente a escépticos. Demostró su poder sobre la naturaleza al convertir el agua en vino, sanó a los ciegos, sanó a los leprosos, le devolvió la vida a Lázaro. Y esto es lo que me pareció interesante. Aún los oponentes de Jesús admitieron que realizó milagros. Se enojaron con él porque a veces los hacía durante el Sabbat. Aceptaron que Jesús hizo milagros. Hay evidencia de que sí lo hizo. La segunda credencial es su carácter. Su carácter. Mientras más nos acercamos a la gente, más vemos sus fallas. Sé que cuando era periodista en el Chicago Tribune a veces me asignaban escribir un artículo sobre el perfil de alguien, una celebridad o una persona famosa, por decirlo así, un político o lo que fuera. Así pasaba semanas a veces frecuentando a esa persona, conociéndole y viéndole. Y inevitablemente lo que pasaba era que mientras más tiempo pasaba con ellos, más veía sus defectos y sus fallas. Sorprendentemente, lo opuesto pasó a aquellos que frecuentaban a Jesús. Entre más se acercaban a él, más los maravillaba su perfección moral. Por ejemplo, nadie estuvo más cerca de Jesús durante su ministerio de 3 años que Pedro y Juan. Lo vieron de cerca y convivieron las 24 horas. ¿Cómo evaluaron su carácter? Bueno, Juan escribió esto en primera de Juan 3, versículo 5. Él no tiene pecado. Y Pedro dijo en primera de Pedro 2, versículo 22. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Así que el increíble carácter y la perfección moral de Jesús es otra credencial que refuerza su declaración de que Él es Hijo de Dios. La siguiente credencial me dejó impactado, es su cumplimiento de la profecía. Conocí muchos casos criminales cuando fui editor legal del Tribune. Casos en que una huella digital decidía una condena. Recuerdo un juicio por asesinato que cubrí. La evidencia clave era una huella digital que encontraron en la envoltura de celofán de un paquete de cigarrillos. Y esa sola huella es lo que condenó al sujeto por asesinato. Así que las huellas pueden ser muy poderosas como evidencia. Bueno, haciendo analogía, el Viejo Testamento contiene docenas de antiguas predicciones sobre la llegada del Mesías, el Salvador, el Dios mismo. Y cuando analizas estas antiguas predicciones, llegan a crear una huella digital. Y la Biblia dice que el dueño de esta huella es el verdadero Mesías, el Salvador de Israel y el mundo. Así es como se puede autenticar al verdadero Mesías. Y claro que todos los seres humanos que han vivido en el planeta Tierra, solo Jesús ha podido adueñarse de esta huella profética. Por ejemplo, Isaías escribió cientos de años antes de la primera Navidad. Escribió un conjunto de predicciones mesiánicas. Dijo que un niño nacería de una virgen. ¿A qué suena eso? Que sería llamado Dios Todopoderoso. ¿Qué otra persona en la historia ha sido llamada Dios Todopoderoso por billones de personas? Que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién más en la historia es llamado Dios con nosotros, además de Jesús? Las profecías predichas, el Mesías surgiría de la semilla de Abraham, de la tribu de Judea, de la casa de David, que nacería en Belén, que sería anunciado por el mensajero del Señor, que limpiaría el templo, que moriría en un momento específico de la historia, que sería rechazado por los judíos, que le clavarían los pies y las manos, y que eso fue predicho 100 años antes de que la crucifixión fuera inventada, que resucitaría de la muerte, que se sentaría a la derecha del Padre. De hecho, Isaías 53, escrito 700 años antes de que Jesús naciera en Belén, contiene 12 aspectos proféticos del sufrimiento de Cristo, su muerte y resurrección, todo ocurrido en la Pascua. Y cuando estudié estas profecías pensé, ¿cómo voy a explicarlas? Pensé, tal vez Jesús no es el único que cumplió con estas profecías. Tal vez muchas personas en la historia han cumplido estas profecías, pero Jesús tuvo una mejor empresa de relaciones públicas y es recordado, mientras otras personas han sido olvidadas. No sé, eso pensé. Y luego leí el libro de un matemático de una universidad aquí en California. Se trata del Dr. Peter Stoner. Su libro se llama La ciencia habla.
Él hizo algo interesante. Descubrió que muchas de estas antiguas profecías podían ser cuantificadas. En otras palabras, si el Mesías podía nacer en Belén, se podía cuantificar cuántas personas en la historia habían nacido en Belén. Conocía las probabilidades de que cualquier ser humano pudiera nacer en Belén. Reunió 600 estudiantes graduados y no graduados en matemáticas, y analizaron números muy conservadores relacionados a las probabilidades de que cualquier ser humano en la historia pudiera cumplir estas antiguas profecías. Y determinaron, escuchen, que las probabilidades de que algún ser humano en la historia cumpliera 48 de estas profecías sería de 1 en un billón. Ese es un gran número, ¿no? ¿Cómo podemos entender ese número enorme? Sería como tomar un átomo, ¿saben lo pequeño que es un átomo? No se puede ni ver. Tomar un átomo y pintarlo de rojo y luego poner ese átomo en algún lugar, en un espacio igual a billones de universos, el tamaño de nuestro universo. Ponerlo en algún lugar y luego taparle a alguien los ojos, meterlo en una nave y decirle: puedes volar entre estos millones de universos, pero puedes detener tu nave una vez y puedes abrir la compuerta una sola vez. Puedes usar tus pinzas una vez y elegir un átomo, solamente un átomo. ¿Qué probabilidades habría de que fuera el átomo que fue pintado de rojo? Las mismas de que cualquier ser humano en la historia pudiera cumplir 48 de estas antiguas profecías. Y les digo algo, Jesús lo hizo. Contra todo resultado matemático, cuando tienes números tan grandes, hablé con un físico, dijo, cuando se tienen números tan grandes, los científicos tienen un término que usan para referirse a cuáles son las probabilidades de que alguien pudiera realizarlos. Dijo, en este caso, lo que un científico diría es imposible. No hay posibilidad de que pase. Sin embargo, Jesús lo hizo. Jesús dijo, he venido a cumplir estas profecías. Dijo en Lucas 24:44, tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y solamente Él las cumplió. De hecho, escuchen, hay profecías específicas que tuvieron que cumplirse antes de la destrucción del segundo templo judío en el año 70 AD. Y Jesús murió en el año 30 AD, y en el año 70 AD el segundo templo judío fue destruido. Profecías específicas debieron cumplirse antes de que destruyeran el templo. Por ejemplo, la última expiación debía cumplirse. También debía haber una visita divina al templo. Jesús cumplió ambas cosas. ¿Por qué es tan significativo? Es significativo porque o Jesús era el Mesías o nunca habrá un Mesías. Que nadie podría cumplir el día de hoy esas profecías que debieron cumplirse hace 2000 años. Así que es Jesús o nadie. En términos de quién es el Mesías, creo que el cumplimiento de las profecías es una poderosa autenticación de la declaración de Jesús de que Él es el Hijo de Dios. Por último, la máxima credencial de Jesús es su resurrección de entre los muertos. Su resurrección, he escrito detalles sobre esto en varios libros. Es lo que al final me llevó a la fe en Cristo. Y son los datos históricos relacionados a la resurrección de Jesús. Él no solo dijo ser el Hijo de Dios, lo respaldó volviendo de la muerte. Sabemos que Jesús murió tras ser crucificado, porque no solo tenemos las fuentes en el Nuevo Testamento escrito en el siglo I, tenemos fuentes antiguas fuera de la Biblia que confirman su muerte. Incluso la revista de la Asociación Médica Estadounidense, una revista secular científica revisada por colegas, realizó una investigación sobre la muerte de Jesús y su conclusión fue, cito, es claro que el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús murió antes de que le infligieran la herida en el costado. Incluso el erudito ateo Gerd Ludemann dice que es indiscutible que Jesús haya muerto. Segundo, tenemos un informe de la resurrección de Jesucristo, incluyendo nombres de testigos y grupos de testigos que han sido fechados por estudiosos a meses de la muerte de Jesús. A meses. Sería muy precipitado decir que solo es una leyenda. Tercero, hay una tumba vacía.
¿Cómo sabemos que la tumba estaba vacía? Porque incluso los enemigos de Jesús admitieron que lo estaba. Todos pueden ver que la tumba estaba vacía. Y finalmente tenemos testigos. Tenemos 9 fuentes dentro y fuera del Nuevo Testamento que confirman y corroboran la convicción de los discípulos de que se encontraron con Jesús resucitado. Amigos, es una avalancha de datos históricos aquí. ¿Cuán fuerte es la evidencia? Cuando estudié leyes en Yale, uno de mis héroes era uno de los mejores abogados del mundo. Literalmente está en el libro Guinness de Récords como el mejor abogado del mundo. Ganó más casos de asesinato como abogado defensor que cualquier abogado en la historia. Y admiro a este hombre, porque debe entender lo que es una evidencia, ¿no es así? Debe poder aceptar lo que parece un caso difícil contra su cliente y encontrar todas las fallas. Debe también poder examinar la evidencia y concluir si es persuasiva o si es todo lo opuesto. Y todo esto es cierto para Sir Lionel Locu, que fue 2 veces nombrado caballero por la reina Isabel y es miembro de la Suprema Corte de su país. Él era tan escéptico como yo era respecto a la resurrección de Jesús. Hasta que alguien le dijo un día, Sir Lionel es el mejor abogado del mundo. ¿Por qué no usa sus enormes habilidades legales y las aplica al hecho histórico de la resurrección y llega a una decisión informada sobre si Jesús resucitó o no? Y así lo hizo. Pasó 2 años investigando la evidencia histórica relacionada a la resurrección de Jesús. Y le citaré una frase que escribió y que resume su conclusión. Es esta, digo sin temor a equivocarme, que las evidencias de la resurrección de Jesucristo son tan abrumadoras que exigen su aceptación gracias a las evidencias que no dejan lugar a dudas. Eso es del mejor abogado que haya existido. ¿Entonces el bebé en el pesebre creció para decir que él era el único hijo de Dios? Es claro que sí, pero no solo lo afirmó, no solo lo dijo, lo probó de 4 maneras sorprendentes, realizando milagros sobrenaturales incluso frente a escépticos que aceptaron que él lo hizo, viviendo una vida moralmente perfecta, siendo el único en la historia en cumplir las antiguas profecías y por último, conquistando la muerte en vida. Así que mi veredicto en el caso de la Navidad es este. El bebé en el pesebre es el único, divino, hacedor de milagros, dador de gracia y resucitado Hijo de Dios. Y espero que los aliente en esta Navidad. Ya saben, vemos imágenes de un bebé en un pesebre y a veces pienso, ¿acaso es nuestra fe como ese bebé inocente e ingenua? ¿O hay más que eso? ¿La Navidad solo son buenos deseos? No, hay una sólida base de evidencia histórica de que Jesús es quien decía ser. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Cuando Dios se hizo hombre, cuando el infinito se volvió finito, cuando el eterno se volvió efímero, ¿cuál era el propósito? Claro que el mayor propósito de la Navidad es la Pascua. Es la Pascua. Jesús vino a este mundo para morir en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados y ofrecer perdón y vida eterna como un regalo de su gracia. Ese es el mayor propósito del cielo. Pero creo que hay otro detalle en esto. Creo que hay algo más aquí. Déjenme hacer una analogía. Mi hijo, al crecer, por cierto, hoy es un profesor en la Universidad Biola, vive aquí en California, en Fullerton, tiene un doctorado en teología y enseña formación espiritual o cómo crecemos en nuestra relación con Dios. Pero mientras crecía en Chicago, era alérgico a los perros y los gatos. Y quería tanto una mascota que solía molestarnos y decíamos, no podemos darte una mascota. Pero luego pensamos un minuto, hay una mascota que podemos darle. Se llama Chinchilla. ¿Tenemos una imagen de una chinchilla? Sí, se llama Chinchilla. Las chinchillas son grandes mascotas. Son amistosas, se quedaba en el hombro de Kyle. Sin lugar a dudas, una maravillosa mascota. Por cierto, acicalan su pelaje, que es muy suave. Se acicalan rodando en polvo, una clase especial de polvo. Así que lo llamamos Dusty. Lo que nos pareció muy ingenioso hasta que averiguamos que el 90% de las chinchillas se llaman Dusty. Tiene sentido, ¿no? Así que le regalamos una chinchilla llamada Dusty y se enamoró de Dusty. Y la Navidad se acercaba
y decidimos darle a Dusty un regalo de Navidad. Había estado viviendo en una jaula muy austera, algo incómoda porque la compramos con algo de prisa y no tenía mucho espacio para ejercitarse y correr, así que no era un gran espacio para él y decidimos, Leslie y yo lo hablamos, le compraremos la jaula más grande del mundo, la Disneylandia de las chinchillas. Le compramos una jaula increíble, tenía 3 pisos y así podría correr en todos ellos. Tenía juguetes integrados para que jugara con ellos. Era súper cómoda, súper divertida. Y así compramos esta elaborada jaula. En la víspera de Navidad, pusimos la jaula nueva junto a la jaula vieja. Dusty estaba en su jaula vieja. Abrimos la puerta de la jaula vieja, abrimos la puerta de la jaula nueva, creyendo Dusty va a correr hacia la nueva jaula, su Disneylandia, y va a disfrutarla. Pero no se movió de su vieja jaula, solo se quedó ahí sentado. Y por alguna razón estaba aterrado de cruzar la puerta hacia su nueva casa. Así que intentamos usando algunas pasas, adoran las pasas. No funcionó. Intentamos darle un empujón, pero lo asustó. Así que dije, Dusty, esto es ridículo. Vives en una choza y te ofrezco una mansión. ¿Vas a rechazarla? Dije, Dusty, confía en mí, no hay nada que temer, vamos, solo atraviesa la puerta. Pero claro que no me entendía. No podíamos comunicarnos, ¿cierto? Pero piensen en esto. ¿Qué tal si tuviera el poder de convertirme en una chinchilla y volverme el mejor amigo de Dusty? Sé que suena raro, pero ¿y si pudiera volverme una chinchilla y vivir junto con Dusty? Tal vez así me escucharía. Podría relacionarse conmigo, confiar en mí como su igual, tendría especial credibilidad conmigo por la experiencia compartida de ser una chinchilla y podría deslizarme junto a él. Solo una chinchilla junto a otra y en el lenguaje chinchilla le diría, oye amigo, no sabes de lo que te pierdes. La nueva casa es muchísimo mejor que cualquier cosa que hayas experimentado. Es un enorme regalo para ti. Pero por amor de Dios, solo atraviesa la puerta. Quizás me entendería. Bueno, de alguna manera, es lo que Jesús hizo en Navidad. No se volvió una chinchilla, claro, se volvió un ser humano. Y escuchen, porque vivió entre nosotros como uno de nosotros, tenemos una cercanía hacia Él que de otra manera no tendríamos. Podemos relacionarnos con Él como uno de nosotros, alguien que caminó entre nosotros, alguien que conoció el hambre, la sed, el cansancio y el dolor, alguien que supo lo que era sufrir y llorar, alguien que supo lo que era ser dichoso y tener amigos y disfrutar de la vida. Significa que tiene una credibilidad especial cuando nos dice a ustedes y a mí, oye amigo, no sabes de lo que te pierdes. Te abro la puerta a mi reino y puedes entrar en él justo ahora, y puedes regocijarte por toda la eternidad. La entrada es gratis. Descubrirás que es mucho, mucho mejor que cualquier cosa que hayas experimentado en este mundo. Solo atraviesa la puerta. Eso es la Navidad. Es la Navidad. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La tengan en abundancia. ¿Saben? Esta Navidad atravesamos momentos difíciles económicamente. Esta nueva variante del virus, no sabemos lo que nos depara el futuro y demás, pero dudo que alguien aquí viva una existencia tan austera como la de la perfecta Delgado y Jenny y Lidia cuando las conocí en Chicago hace años. Sin embargo, Perfecta y sus nietas atravesaron esa puerta abierta hacia el reino de Dios. ¿Saben qué encontraron? Encontraron esperanza, encontraron paz, encontraron valor, encontraron amor y dicha y perdón y generosidad en el corazón. Encontraron un futuro con una promesa de un hogar eterno con Dios. ¿Saben? Es interesante que en el Nuevo Testamento, libro de Gálatas, la Biblia diga que si atraviesas la puerta hacia el reino de Dios, con el tiempo el Espíritu Santo manifestará cada vez más en tu vida las 9 cualidades que estás buscando, que estás deseando: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
La fe, claro, mansedumbre y templanza. ¿No es eso lo que queremos en la vida? ¿No queremos amor, gozo, paz y paciencia, benignidad y aquellas cualidades que Dios dice que si atraviesas las puertas hacia el reino se van a manifestar en tu vida? No sean como Dusty, amigos. No sean como Dusty. Esta Navidad Jesús nos repite lo que dijo en Apocalipsis 3, versículo 20, que dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. No sean tercos como Dusty. La puerta al reino de Dios. Jesús está listo para abrirla y que puedan ver estas cualidades manifestadas en su vida cada día, para que luego, el mundo siguiente, experimenten la dicha y la maravilla y la aventura y la emoción, la satisfacción y realización que solo llegan al pasar la eternidad con Dios mismo. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo atraviesan la puerta? ¿Puedo darles la oportunidad para hacerlo? Después de la pesadilla para llegar aquí ayer, no podría vivir conmigo. Quiero darles la oportunidad de atravesar la puerta justo ahora. Solo cierren los ojos e inclinen la cabeza. Si quieren dar ese paso, no les pediré hacer nada raro. En su corazón, digan esta oración. Dios los oirá. Solo digan, Señor Jesús, tanto como puedo, creo que eres el único Hijo de Dios que vino al mundo en Navidad en una misión para rescatarme. Por favor, perdóname por todas las malas acciones que me alejan de Dios. Con arrepentimiento y fe ahora, atravieso la puerta abierta hacia tu reino eterno. Gracias por morir en la cruz para pagar la pena que merecía por los pecados que he cometido y ofrecernos perdón y vida eterna como regalos de tu gracia. Ahora recibo estos regalos con arrepentimiento y fe. Ayúdame a que mi relación contigo en este mundo crezca. Ayúdame a que se manifiesten las 9 cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ayúdame a que se manifiesten más en mi vida, por favor, Dios. Y gracias por abrir la puerta del cielo para que podamos pasar juntos la eternidad. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora, Padre, te agradecemos por aquellos que han dado el paso. Sabemos por Lucas 15 que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente y recibe el perdón a través de tu Hijo. Así que celebramos a aquellos que hoy han dado el paso. Oramos por aquellos que siguen en el viaje y que algún día podrán celebrar su renacimiento. Te agradecemos por esta gran iglesia. Es como una ciudad en una colina que ilumina con tu mensaje de esperanza y gracia y amor y redención y vida eterna las áreas oscuras de desesperanza en todo el planeta. Gracias por el privilegio de dejarnos ser parte de lo que haces en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén. Probably not. Yeah, 30 years ago would work as well. I want to read again Revelations 3:20, the verse that we just heard. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Whenever I'm home with my mom turned started to follow Jesus, got to know Christ 2 years before me. And when we pray at our dinner table, we always pray for those who are not as blessed as we are, who have not the kind of food that we have. And I want to encourage you in this Christmas season, if you're having lunch today or in the next days, pray for people in need as well. Pray for those people who are on the streets in Berlin,
who don't have a home, not even a table, who don't have a Christmas dinner or a Christmas lunch. Include them in your prayers and ask God to care for them as well. And sometimes if you pray a prayer for people in need, God tells you, well, why don't you do something? There is a lot of things that you can do as well. You are an ambassador of Christ right here in this city. And so there is something that we want to do for homeless people in our city. And in the next weeks, actually, because it's not just around Christmas, it's now winter time, we want to provide blankets and gloves and all of those things on the streets in Berlin together with the gospel. If you have some gloves or blankets or anything else at home that could be helpful for people on the streets that you no longer use, you can bring it to us each Sunday now actually, and we will make sure that it gets into good hands. And I already bought one large bag of blankets today, and I know that I still have some things at home, like gloves that I no longer use and things like that, but I know that there are people that can use these items. And so I want to encourage you to pray for people in need and also to listen to God if he maybe leads you in a direction on where you can help people in need as well. And so if you have a heart for homeless people, if you have a heart for people in need, fill out a connection card. Let us get in touch and let us talk about possibilities and opportunities on how to help people in need in our city. And now I want to ask the band to come up again for our final song. And they chose a song that I'm not sure if we ever sang that song in our church in 8 years. But I know that you know this song. You might know a different version of that song because we now hear the Christmas version of, you can say, the Christmas version of Amazing Grace. All right, church, let's stand together again for this final song. So again, the words are a little bit different, but yeah, we pray that they will bless you before we go. This holy child is born to us for all the world to see. Peace on the earth, goodwill to men, to God all glory be. This couple traveled from afar, arrived in Bethlehem, and in the inn they sought to stay. There was no room for them. They found a stable filled with hay, a manger for a bed. God's Son was born this winter night, just as the angel said. The shepherds left to see this boy. They wandered through the night. The angels led the way to him, a Savior wrapped in light. A star shone bright up in the east, the wise men following. They brought him gifts of gold and myrrh to honor Christ the King.
Jesus grew into a man. He died for you and me. But in 3 days he rose again. With us he'll ever be. With us he'll ever be. Let me pray for you all. God, we thank you so much for Christmas time. We thank you so much for this amazing time that you give us where we can focus on you, where we can focus on the sacrifice of Jesus and, of course, on the birth of Jesus. And we ask you to bless this season right now here in Berlin and to bless everyone who was with us today. In your name, amen. Thank you so much for coming. If you have questions about our church, if you have questions about small groups or anything else, you can find me over there at the Connection Center. Enjoy the rest of this Sunday. Thank you so much.